muy importante, debido a que, bueno, vamos a plantear algunos principios, como el de la conservación de la energía, que es fundamental para la resolución de ejercicios prácticos, ¿sí? Eh, Antes de plantear ese principio, vamos a comenzar con algunos problemitas eh, que involucran balance de masa, ¿sí? Vamos a empezar este en práctico que consta de 9 ejercicios, y por supuesto sus ejercicios adicionales. Les recomiendo que, que lo desarrollen en su totalidad bueno, para, para practicar, digamos, como les dije, un práctico bien importante. Vamos a comenzar con el problema número 2. Profe, disculpe, Sí, si podría acercar un poco más el micrófono porque se lo escucha muy bajo. a ver, un segundito, ya lo voy subiendo. Profe, se le escucha con mucha interferencia también. A ver, un segundito. Hola, ¿me escucha bien? Ahí se Sí, escucha profe. mejor, profe. Ahí se escucha bien. Ah, perfecto. Bueno, Profe. comenzamos entonces con el desarrollo del el problema número 2, que dice que un espesador se carga con 12.000 kilogramos por día de una suspensión que tiene una concentración de 4,5% en peso de sólidos. Por el fondo se extrae barro de 75% de sólidos, ¿sí? Y nos piden calcular la cantidad de barro obtenido y de líquido clarificado que rebalsa por la parte superior. Bien, lo primero que vamos a hacer nosotros es un esquema básico, digamos, del planteo básico del problema, con un esquemita, como el que están viendo ustedes en su pantalla, ¿sí? Nosotros tenemos un espesador al cual está entrando una corriente 1, que, bueno, básicamente es una solución que contiene un líquido y un sólido, ¿sí? Nos dan el caudal másico que está entrando, que son 12.000 kilogramos por día, y nos dan la concentración en sólido. ¿Qué significa? De estos 12.000 kilogramos por día, el 4,5% es sólido y el resto es líquido, ¿sí? Entonces ingresa un espesador, que es como una especie de decantador, en donde el sólido va a ir al fondo, ¿sí? Y se va a concentrar en el fondo y se va a extraer por el fondo, a través de la corriente 2, un barro, que básicamente es, digamos, una solución más concentrada de la que entró. Obviamente, si el sólido decanta, por arriba queda el líquido clarificado, que sería la corriente 3, ¿sí? Entonces, nosotros por la parte superior de nuestro espesador vamos a retirar o vamos a extraer el caudal másico 3, que tiene una determinada concentración en sólidos. Y acá nos preguntan que calculemos la cantidad de barro obtenido y el líquido clarificado que rebasa por la parte superior, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos en este problema dos incógnitas, que sería la cantidad de barro obtenido y el líquido clarificado.
Por lo tanto, para resolver este problema vamos a tener que plantear dos ecuaciones, ¿sí? La primera ecuación que vamos a plantear es un balance de sólidos. ¿Qué significa hacer un balance de sólidos? Significa decir que todos los sólidos que ingresan a nuestro sistema tienen que salir de nuestro sistema con alguna de las dos corrientes, ¿sí? Entonces, veamos. ¿Por qué corriente ingresa sólido? Por la corriente M1, ¿sí?, que es la que ingresa al espesador, y por la corriente M2 egresan sólido, ¿sí?, que sería el barro concentrado. Entonces nosotros vamos a plantear una sencilla ecuación que es un balance de sólidos, en la cual nosotros vamos a poner que la masa M1, la masa total, o sea, el caudal másico total M1 en kilogramos por día, que es dato del problema, que son 12.000 kilogramos día, por la cantidad de sólidos que ingresa, tiene que ser igual a el caudal másico M2 de la corriente 2 por la concentración de sólidos que tiene esta corriente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nos queda una ecuación simple, digamos, en donde nosotros tenemos M1, que es dato del problema. GS1 sería la concentración en peso, ¿sí? O sea, digamos, de los 12.000 kilogramos por día que ingresan de sólido más líquido, el 4,5% es barro, ¿sí? Entonces multiplicar 4,5 por 12.000, o si quieren poner 0,0 o 0,045, también está bien, ¿sí? Multiplicado, o sea, ese porcentaje en peso multiplicado por el caudal másico me da la cantidad de sólido que ingresa, ¿sí? Y eso tiene que ser igual a la cantidad de sólido que ingresa con la corriente 2, ¿sí? M2 es lo que nosotros queremos, es lo que queremos nosotros averiguar, es una de las incógnitas del problema. Pero nosotros sabemos que esa corriente 2, que está representada por el caudal másico M2, tiene un 75% de sólidos, ¿sí? Entonces, la única incógnita sería M2 de nuestro balance de sólidos. Despejamos M2 y vamos a obtener la cantidad de obtener la cantidad de sólido de barro que estamos obteniendo por día, ¿sí? Ahora bien, nosotros lo que hicimos acá es un balance de sólidos. Como tenemos dos incógnitas, tenemos que proponer una ecuación más. Y lo que vamos a hacer es un balance total. A diferencia del balance de sólidos, el balance total lo que hace es, dice lo siguiente: yo tengo un sistema termodinámico que en este caso es un espesador. Toda la masa que entra tiene que salir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la masa que está entrando? La masa que está entrando es la corriente 1, o sea, la solución M1, ¿sí? ¿Y qué es lo que obtenemos nosotros? La masa M2, que ya la hemos averiguado mediante el balance de sólidos, que sería el barro, y además está saliendo por la parte superior de mi espesador el líquido clarificado. En consecuencia, como M1 es dato y M2 lo hemos averiguado mediante un balance de sólidos, ahora lo que vamos a despejar de nuestra ecuación es M3, ¿sí? Y de esa manera nosotros estamos averiguando qué cantidad de líquido clarificado
sale por la parte superior de nuestro espesador. ¿Sí? Como verán, es un problema muy sencillo. Lo que me interesa que les quede claro es que hay dos posibilidades. Cuando hacemos balance de materia, hay dos posibilidades. O hacer un balance de sólidos o hacer un balance total. O hacer ambos, como en este caso en el problema. ¿Sí? El balance de sólidos únicamente participan los sólidos que ingresan y salen de nuestro sistema termodinámico. En cambio, en el balance total, lo que entra en juego es la totalidad de la masa o del caudal másico que ingresa y que sale, líquido más sólido. ¿Sí? Eso quiero que les quede claro en este problemita. No sé si hay alguna duda o está clara la resolución. ¿Se entiende bien, profe? Bueno, perfecto. Es bastante sencillo, ¿sí? Entonces, si no hay duditas, vamos a pasar al problema número 4, ¿sí? Bueno, con este problema, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice, ¿qué cantidad de calor se debe agregar al agua a la presión de 1 bar y 100 grados centígrados para elevar su temperatura a 160 grados centígrados? ¿Sí? Entonces, como recién, nosotros lo que vamos a hacer es plantear un pequeño esquemita, digamos, como para ubicarnos mejor en el problema. Nosotros tenemos un sistema termodinámico que puede ser, por ejemplo, una caldera, ¿sí? Un calentador de agua. A este sistema termodinámico está ingresando una determinada masa que, como no me dan datos, nosotros vamos a suponer que esa masa es unitaria, ¿sí? O sea, 1 kilogramo. Esa masa, o ese caudal másico, porque lo hemos expresado en kilogramos por hora, ingresa a una temperatura T1 de 100 grados centígrados y a una presión P1 de 1 bar. Y esa cantidad de agua contiene una determinada cantidad de energía que viene expresado por su entalpía. Ustedes fíjense que nos dan como dato que la presión a la que está ingresando el agua es 1 bar, prácticamente igual a una atmósfera, y la temperatura de 100 grados centígrados. En consecuencia, nosotros podemos suponer, porque ya sabemos que el agua a presión atmosférica hierve a 100 grados centígrados, que lo que está ingresando es agua en ebullición, o sea, líquido saturado, ¿sí? A ese líquido saturado le suministramos calor y el líquido comienza a evaporarse hasta que se convierte en vapor saturado. Si seguimos agregándole calor, ese líquido comienza a calentarse aumentando su temperatura, ¿sí? Como no nos hablan de la presión de salida, en el punto 2 de nuestro sistema termodinámico, vamos a suponer que la presión de salida es igual a la presión de entrada, porque no tenemos otro dato del problema, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que nosotros sí conocemos? La temperatura T2 de salida, ¿sí? Entonces, lo que nosotros estamos sacando de nuestro sistema termodinámico es, estamos sacando vapor a 160 grados centígrados y a la presión de 1 bar. Ese vapor tiene una determinada entalpía, a la cual le vamos a llamar I2. ¿Estamos de acuerdo? Si ustedes entienden este diagrama y no tienen ninguna duda, vamos a pasar a una representación PV del proceso,
¿sí? O sea, acá tenemos un diagrama PV para agua, en donde tenemos la campana, la cual ustedes ya conocen. Tenemos el líquido saturado, es decir, el punto 1 está sobre la campana a la temperatura T1, a la temperatura T1, y ese líquido recibe calor, se calienta, se evapora y luego se sobrecalienta hasta llegar a la temperatura T2, que nosotros sabemos que es de 160 grados centígrados, ¿sí? Como no tenemos datos de la presión del punto 2, vamos a suponer que es la misma presión del punto 1. En consecuencia, ustedes van a ver acá en el diagrama PV que la transformación es una recta horizontal a presión constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Tenemos en el punto 1 líquido saturado, es decir, sobre la campana, a presión de 1 bar, que son 100 kilopascales, 100.000 pascales o 0,1 megapascales, y a la temperatura T1 de 100 grados centígrados. Le entregamos calor a ese líquido saturado y vamos a obtener vapor saturado a una temperatura T2 de 160 grados centígrados y a la misma presión. ¿Sí? ¿Me aguardan un segundito? Bueno, volviendo al problema. ¿Está claro la transformación que se produjo? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bien, perfecto. Eso es importante. Entonces, lo que nosotros vamos... ahora a nosotros nos piden cuánto calor necesitamos para realizar este proceso, ¿sí? Lo que vamos a tener que hacer, obviamente, si el líquido ingresa como líquido saturado y sale como vapor sobrecalentado, lo que vamos a tener que obtener nosotros son las entalpías del punto 1 y 2. De manera que al hacer la diferencia de entalpías, eso va a representar el calor que nosotros hemos entregado a nuestro líquido en ebullición para que se transforme en vapor saturado a presión constante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a la tabla agua y vapor, propiedades de saturación, a la tabla de presiones constantes, ¿sí? Vamos a buscar a la tablita. La tablita es esta, ¿sí? Fíjense, esta es una tabla para agua y vapor, propiedades de saturación, tablas de temperatura constante. Y también tenemos las tablas de presiones constantes, ¿sí? Como nosotros tenemos ambos datos, podemos entrar con cualquiera de las dos, o con la temperatura o con la presión. Si entramos con la temperatura, por ejemplo, nos vamos hasta 160 grados centígrados, ¿sí? Podemos obtener, para 160 grados centígrados, podemos obtener la presión de saturación, podemos obtener el volumen específico del líquido saturado, el volumen específico del vapor saturado a esta temperatura y presión, la energía interna, la entalpía y la entropía, ¿sí? O sea, obtenemos en función de la temperatura o de la presión
todas las variables termodinámicas que corresponden al estado de saturación para una temperatura de 160 grados centígrados. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Básicamente es el valor de entalpía del líquido saturado, porque hemos dicho que tenemos líquido agua hirviendo a 160 grados centígrados, ¿sí? Entonces, nosotros de esta tabla de saturación podemos obtener la entalpía del punto 1 de nuestro diagrama, ¿sí? Eso es lo que van a hacer. Sí. Tengo una consulta. No importa la presión, porque nos dice que la presión está a un bar y la presión de la tabla es diferente, o no tiene nada que ver. Y haces una conversión. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? O sea, la presión que nos da el dato, que nos dice que es de un bar, y la presión de vapor saturado que nos da la tabla es diferente, ¿o no? A esa temperatura. ¿Me podés repetir, por favor? No te escuché bien. Que la presión que nos da el problema para el vapor saturado es de un bar. Sí. Y cuando vamos a entrar a la tabla con la temperatura esa, Es que tenemos otra presión. Está bien, es que no estamos a 160 grados centígrados. En realidad nosotros estamos acá en 100 grados centígrados, ¿sí? Yo me confundí y le puse 160, ¿sí? Entonces nosotros vamos a tener que ir a 100 grados centígrados, ¿sí? Fíjate que para 100 grados centígrados la presión es de un bar. Está buenísimo tu aclaración, porque yo me confundí y empecé buscando para una temperatura de 160, pero a 160 grados centígrados el vapor ya se encuentra sobrecalentado, entonces no podemos usar esta tabla, ¿sí? Porque esta tabla es para líquido o vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate que para 100 grados centígrados tenemos una presión de casi un bar, 1.014, ¿sí? Y de acá podemos obtener la entalpía del líquido saturado y del vapor saturado. La que nos interesa ahora es la del líquido saturado, ¿sí? La diferencia entre estas dos entalpías es lo que se denomina calor de vaporización, es decir, el calor que yo necesito para pasar de líquido saturado a vapor saturado. ¿Está claro? ¿Está respondida la pregunta? Sí, profe, gracias. Bueno, perfecto. Entonces, de esta tabla de saturación entrando con la temperatura a 100 grados centígrados, obtenemos el valor de entalpía del líquido saturado, ¿sí? Bueno. Ahora, lo que tenemos que obtener para hacer la diferencia y poder calcular el calor que necesitamos es la entalpía del vapor sobrecalentado, ¿sí? Es decir, del vapor a 160 grados centígrados y a un bar de presión, ¿sí? Acá puse P igual a 0,1 bar, no, en realidad es P igual a 1 bar, que es 0,1 megapascales, ¿sí? Entonces ahora, ¿a qué tabla vamos a ir? ¿Podemos ir a la tabla de vapor saturado? No, tiene que ser vapor sobrecalentado. Perfecto, entonces vamos a la tabla L de las tablas termodinámicas y lo que vamos a hacer es, en este caso, como se trata de vapor sobrecalentado, para ubicar el punto, ¿sí? Vamos a necesitar dos variables, la presión y la temperatura. Recién para la tabla de saturación nosotros podíamos entrar o con la presión o con la temperatura. En este caso vamos a tener que entrar con la temperatura y con la presión, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos que la temperatura es de 160 grados centígrados.
y nos vamos hacia las columnas que corresponden a una presión de sobrecalentamiento de un bar. Entonces, todos estos datos que están acá sobre esta columna son las variables termodinámicas para un vapor que tiene un bar de presión y diferentes temperaturas, ¿sí? Como nosotros tenemos 160 grados centígrados, entramos horizontalmente con 160 grados centígrados hasta las columnas que tienen presiones de un bar, y lo que obtenemos acá es la entalpía del vapor sobrecalentado a un bar de presión y a 160 grados centígrados. Podríamos haber obtenido también con esta tabla, por ejemplo, no sé, la entalpía de un vapor sobrecalentado de un bar de presión, pero de 280 grados centígrados. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense que esta columna es la columna que nos da las entalpías del vapor sobrecalentado, que acá está designada como H. ¿Está? Entonces, entrando con 160 grados centígrados y para una presión de sobrecalentamiento de un bar, obtenemos la entalpía correspondiente a ese vapor sobrecalentado. Entonces, como ya tenemos las entalpías de entrada y las entalpías de salida, lo único que resta es hacer la diferencia, ¿sí? Y obtener el calor necesario para sobrecalentar 1 kilogramo de agua de 100 grados centígrados a 160 grados centígrados a presión constante. ¿Está claro? De todas maneras, este desarrollo lo vamos a subir a la fase virtual, pero me gustaría que primero intenten hacerlo ustedes solitos, ¿sí? Para que puedan practicar. Y si tienen alguna duda, recién recurran a la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿qué es lambda? Lambda es el calor de vaporización. Lambda es el calor de vaporización que es la diferencia porque ¿qué es lo que hicimos acá, digamos? Si volvemos acá, el calor total que nosotros necesitamos, ¿sí? Para pasar del estado 1 al estado 2 sería el calor de vaporización, que está representado por el segmento que está dentro de la campana, que lo obtenemos de la tabla de saturación. ¿Sí? De la tabla de saturación nos da la entalpía de este punto y de este punto. ¿Sí? La diferencia es lambda. A ese lambda tenemos que sumarle el calor necesario para sobrecalentar. ¿Sí? Entonces, fíjate que nosotros hemos sumado el calor de vaporización más la entalpía del vapor sobrecalentado a 160 grados centígrados menos la entalpía del vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo? Estamos sumando el calor de vaporización, que va desde 1 hasta acá, hasta la campana, más este otro segmento. Este calor de vaporización, lo que está dentro de la campana, es lo que nosotros denominamos lambda. ¿Sí? ¿Y cómo se calcula el lambda, profe? No, yo no estoy calculando el área. Yo lo que... No, lambda, digo, ¿cómo se calcula? Lambda. Era la diferencia de los calores, profe, de vaporización, de líquido saturado y vapor saturado. La entalpía de la diferencia, ¿no? Exactamente. Fíjate que si vos vas a la tabla de saturación,
para 100 grados centígrados te va a dar la entalpía del líquido saturado y la entalpía del vapor saturado. Esa diferencia es lo que está acá en el medio y que se llama calor de vaporización y que nosotros hemos designado con lambda. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe. Sí. Bueno, perfecto. Si está claro, vamos a pasar al problemita número 5. ¿Sí? Bueno, el problema número 5 básicamente es muy similar al que acabamos de hacer, con la única diferencia es que, ya lo vamos a leer el enunciado, pero les voy adelantando, es que en el problema 5 nosotros tenemos un volumen constante. Es decir, al tener un volumen constante significa que no está ni entrando ni saliendo materia de nuestro sistema termodinámico, o sea, es un sistema cerrado, ¿sí? Al ser el sistema cerrado, en lugar de trabajar con las entalpías, trabajamos con las energías internas, es decir, con U, ¿sí? Que también me lo dan las tablas. Pero ya vamos a ver cómo lo resolvemos. Les voy adelantando esto. Dice, en una caldera que tiene 10 metros cúbicos de espacio de evaporación, ya me están dando el volumen, digamos, de mi sistema termodinámico, se encuentran 1 tonelada de agua de vapor a una presión de 7,5 bar. ¿Sí? Supongamos que la caldera está parada, ¿sí? No está entrando ni saliendo vapor. Entonces se corta momentáneamente la combustión y la presión interna de la caldera baja en 0,5 bar. ¿Qué significa? Que la presión descendió de 7,5 a 7 bar, ¿sí? Y me pide que determine qué calor hay que suministrar para restablecer la presión de 7 a 7,5 y qué cantidad de agua se evapora, ¿sí? Acá yo hice una esquemita en donde ustedes van a poder ver los dos estados. El estado A, que es el estado inicial, en donde nosotros tenemos, como tenemos una mezcla de líquido con vapor, para que coexistan ambas fases, líquido y vapor, sí o sí el líquido y el vapor tienen que estar saturados. Si no, no pueden coexistir. ¿Me explicó? O sea, estamos en un punto dentro de la campana, en donde hay una determinada cantidad de vapor y de líquido, ¿sí? Ambos saturados. Entonces, nosotros tenemos del estado A, tenemos que la presión es 7,5 bar. Después tenemos el volumen del recipiente que contiene esa mezcla de vapor saturado y líquido saturado. Y también nos dice que la sumatoria de las masas del vapor saturado más el líquido saturado que están contenidos en ese volumen es de 1000 kilos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago ahora yo? Apago los quemadores de mi caldera, corto la combustión por un instante. ¿Qué es lo que pasa? La presión empieza a bajar. Entonces tenemos el punto B, en donde la presión P sub B es de 7 bar, es 0,5 bar más baja que la del estado A. Esto es lo que nos dice el problema. El volumen sigue siendo el mismo y la masa sigue siendo el mismo, porque estamos suponiendo que la caldera está parada, es decir, que no está entrando ni saliendo materia a través de los límites del sistema termodinámico, ¿sí? Es como que estamos apagando la caldera, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a plantear nosotros, y esto es muy importante,
es un balance de energía. ¿Qué significa balance de energía? Si no estamos aportando calor, porque hemos apagado la combustión, la energía del estado A y del estado B tienen que conservarse, ¿sí? Acá no estamos hablando de pérdidas de energía al exterior, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Nosotros hemos apagado los quemadores, pero la energía contenida en el vapor y en el líquido se conserva, ¿sí? Entonces lo que hacemos es un balance de energía. Vamos a decir que la energía contenida en el estado B, que es el de menor presión, más el calor que yo le aporto para restablecer la presión, va a ser igual a la energía contenida en el estado original A, ¿sí? ¿Cuál es la energía contenida en el estado B? Es la masa por su energía interna. Le aporto una determinada cantidad de calor que nos está preguntando el problema, cuánto vale ese calor, y voy a obtener la misma masa, pero con una energía interna ahora uso A. ¿Está claro? Es decir, para subir la presión nuevamente de 7 bar a 7,5 bar, yo tengo que aportar calor. Y el problema me está preguntando cuánto calor es lo que yo aporto, ¿sí? Como no hay pérdidas al exterior, la energía que contiene el líquido más el vapor, más el calor que yo aporto, tiene que ser igual a la energía que contiene el estado final, o sea, el estado A. O sea, su masa por la energía interna, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tengo que determinar yo? Tengo que determinar las energías internas, ¿sí? Para lo cual voy a necesitar saber qué cantidad de vapor y qué cantidad de agua tengo en uno y en otro estado, ¿sí? Porque la energía interna que contiene el agua a unas determinadas condiciones de presión y temperatura no son las mismas que contiene un vapor a las mismas condiciones de presión y temperatura, ¿sí? Entonces, eso significa que vamos a tener que averiguar los títulos de vapor de los estados A y B, ¿sí? El título de vapor, por definición, es la cantidad de vapor que contiene una determinada mezcla de vapor y líquido, ¿sí? Es decir, si yo les digo a ustedes, yo tengo un vapor húmedo, como en este caso, que tiene un título de un 96%, o de un 95%, o de un 80%. Significa que el 80% del vapor, de la mezcla, perdón, en masa es vapor, y el otro 20% es líquido. Eso sería para un título de un 80%, ¿sí? De una mezcla de agua con vapor en estado de saturación. ¿Está claro? Entonces, para poder averiguar las energías internas, yo primero tengo que saber qué cantidad de vapor tengo y qué cantidad de líquido tengo, porque a igualdad de presiones y temperaturas, la energía acumulada en un vapor es diferente a la energía acumulada en un líquido. Y nosotros en cada estado tenemos coexistiendo ambos estados, líquido y vapor, ¿sí? Entonces, recordemos que es un proceso a volumen constante, y al volumen lo conocemos, ¿sí? Es decir que el volumen del estado A es igual al volumen del estado B, que es igual a un volumen B, ¿sí? En donde B chica es el volumen específico de la mezcla, ¿sí?
¿Qué significa el volumen específico de la mezcla? Sería el volumen total dividido en la masa de la mezcla, ¿sí? Y nosotros tenemos ambos valores. Tenemos el volumen total de 10 metros cúbicos y tenemos la masa de la mezcla, que serían 1000 kilogramos, ¿sí? Eso nos da un volumen específico de la mezcla agua-vapor de 0,01 metros cúbicos por kilogramo, ¿sí? Bueno, continuemos. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la ley de Hebel, que es la que ustedes vieron en la teoría. ¿Qué es lo que dice la ley de Hebel? La ley de Hebel se aplica para variables extensivas. ¿Qué son variables extensivas? Son aquellas que dependen de la cantidad de materia, ¿sí? El volumen específico o el volumen de una mezcla de agua y vapor depende de la cantidad de agua y de vapor que yo tenga, ¿sí? A mayor cantidad de agua y mayor cantidad de vapor, obviamente el volumen de la mezcla va a ser mayor, ¿sí? Para una determinada masa. O sea, lo que nosotros hemos averiguado es el volumen específico B de la mezcla de agua y vapor, que es constante para los estados A y para los estados B, porque no varía ni el volumen del recipiente que los contiene, ni la masa de vapor y agua contenido, ¿sí? Entonces, ¿qué significa aplicar la ley de Hebel, perdón? Significa aplicar esta ecuacióncita, en donde me dice que el volumen B de la mezcla de agua y vapor es igual al volumen B', que es el volumen del líquido saturado, más el volumen B2', que es el volumen del vapor saturado, menos el volumen B' del líquido saturado, multiplicado por el título X. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto se cumple para todos los puntos que están dentro de la campana, en donde coexisten el estado de líquido y de vapor saturados. Entonces, lo que nosotros vamos a despejar de esta expresión es el título X, ¿sí? Ahora, para poder determinar, fíjense que el título X de la mezcla queda en función de los volúmenes de la mezcla total y también de los volúmenes del líquido saturado y del vapor saturado. Un prima significa líquido saturado, un 2' significa vapor saturado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar averiguar nosotros ahora? Son los valores de B' y B2'. ¿Está claro? Entonces, vamos a la tabla de saturación, ¿sí? ¿Y qué tenemos como dato nosotros? Por ejemplo, para el estado A, vamos a tener la presión de 7,5 bar. O de 7 bar para el estado B. Entonces nosotros si entramos con la presión de 7 bar, ¿sí? En mi tabla de saturación, ¿no? Si entramos con la presión de 7 bar, podemos obtener el volumen específico, ¿sí? De el líquido saturado a 7 bar y de el vapor saturado a 7 bar. Y fíjense, también podemos obtener la energía interna de ese líquido y de ese vapor saturado, ¿sí? Todo esto lo estamos obteniendo de la tabla de saturación que hemos visto recién, ingresando con la presión, que en este caso es de 7 bar para uno de los estados, ¿sí? Entonces, para el estado B, que tenemos una presión de 7 bar, obtenemos de la tabla el volumen específico del líquido saturado del vapor saturado. Y obtenemos las energías internas
del líquido saturado y del vapor saturado. ¿Está claro hasta acá? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cuál sería el otro estado que tenemos? El de presión 7,5 bar, que vamos a tener que interpolar. O sea, como no tenemos un 7,5, sino tenemos entre 7 y 8, los valores de estos van a ser la diferencia media, digamos, entre 7 y 8, ¿sí? Entonces, interpolando, obtenemos los volúmenes específicos para la mezcla del estado A, ¿sí? Tanto de líquido saturado como de vapor saturado. Y también obtenemos las energías internas del estado A, ¿sí? De la misma tabla. Lo único que variamos es la presión. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya estamos en condiciones de, aplicando la ley de Hebel, obtener el título, porque acabamos de obtener los valores de volúmenes específicos para los estados A y estados B. Es decir, vamos a sacar el título del estado B y del estado A, aplicando la ecuacióncita que habíamos visto más arriba, esta, ¿sí? Que estaba en función de los volúmenes específicos. Lo mismo vamos a hacer con las energías internas, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Las energías internas del líquido saturado y del vapor saturado. Ahora quiero saber la energía interna de la mezcla del estado A y del estado B. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ya tenemos el título, vamos a aplicar la misma ecuación de Hebel que aplicamos acá para el vapor, perdón, para el volumen específico, pero ahora la vamos a aplicar para la energía interna. ¿Sí? Los valores de U' y U2' para el estado A y para el estado B ya los conocemos porque lo hemos sacado de la tabla. ¿Sí? A los títulos los calculamos, entonces lo que obtenemos es la energía interna de la mezcla de vapor y líquido saturado para los estados P y A. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora sí podemos volver a la ecuación inicial que habíamos planteado, al balance que habíamos planteado. ¿Sí? Porque ya tenemos V y UA. ¿Sí? A las masas ya la conocemos, nos quedaría como incógnita el calor. ¿Sí? Entonces, de esa ecuación despejamos el calor Q sub B, lo reemplazamos y nos da qué cantidad de calor hay que aplicarle a nuestro sistema para restablecer la presión de 7 a 7,5 bar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, de esa manera, y utilizando el balance de energía que planteamos en el principio, vamos a poder determinar la cantidad de calor que necesitamos para restablecer la presión en un sistema termodinámico cerrado a volumen constante, ¿sí? Que contiene líquido y vapor saturado. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora lo único que nos falta es saber qué cantidad de agua se evaporó. ¿Sí? Yo les había dicho recién que el título representaba la cantidad de vapor que contiene una determinada mezcla de líquido y vapor, ¿sí? En estado de saturación. Si yo hago la diferencia de esos títulos, significa que, fíjense, en el estado A yo tengo un título de 0.034
y en el estado B tengo un título menor. ¿Qué significa? Si yo tengo menos vapor en el estado B, significa que ese vapor del estado A se ha licuado, o sea, se ha transformado en agua. Se ha condensado, sería la expresión correcta. ¿De acuerdo? ¿Es de acuerdo? Entonces, para obtener el agua que se evapora, yo multiplico la masa total, que era todo el problema, o sea, la masa total de mezclas de vapor y líquido, por la diferencia de título. Y de esa manera yo puedo obtener la cantidad de agua que se evapora del estado A al estado B. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda acá? Repito, sí. No, le digo que sí se entendió. Ah, se entendió. Perfecto. Bueno, buenísimo. Si no hay ninguna duda, terminamos con el problema 5 y vamos a Profe, pasar. una consulta. ¿Este Sí. sería un sistema diatérmico o térmicamente aislado? Digamos, térmicamente no está aislado, porque si no, no podrías intercambiar calor con el exterior. ¿Sí? Y vos le estás agregando calor. ¿Sí? De alguna manera estás introduciendo calor a tu sistema termodinámico. Claro, como después dice que no, no hay pérdida, después que ingresa el calor, es como que tiene que ser aislado, ¿no? Supongo. Sí, obviamente, o sea, después de que ingresa el calor, lo que suponemos es que el calor queda dentro de nuestro sistema, ¿sí? Pero no es un sistema, digamos, que no intercambie calor con el exterior, ¿sí? O sea, está entrando calor, pero ese calor queda contenido dentro de mi sistema termodinámico, ¿sí? O sea, Bien, bueno. estamos despreciando si hay alguna pérdida al exterior, ¿sí? Profe, Sí. ¿podías volver a repetir lo último? ¿Lo de qué? Agua evaporada. ¿Me puedes repetir porque salió cortado? Si podría volver a repetir lo último del agua evaporada. Ah, bien. Sí. Bueno, lo que yo les decía es que el título representa la cantidad de vapor que hay en una mezcla de agua con vapor. Si hay menos vapor en un estado que en otro, significa que ese vapor se condensó, es decir, se transformó en agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, haciendo la diferencia de título y multiplicando por la masa total de la mezcla, yo voy a obtener el agua que se condensó, perdón, que se evaporó. ¿Está? Vos imagínate, si tenés una mezcla con una determinada cantidad de vapor y pasás a otra mezcla que tiene más vapor, significa que se te tuvo que evaporar agua para que tengas más vapor. Entonces, haciendo la diferencia, obtenés el agua que se evaporó. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y vamos a pasar al último problemita que les voy a plantear ahora. ¿Sí? Que me dice que en una tobera adiabática entra vapor de 6 megapascales y una temperatura de 400 grados centígrados. La velocidad de ingreso del vapor es C1 igual a 40 metros por segundo. De la tobera sale con una velocidad C2 igual a 1000 metros por segundo y a una presión de 0,20 megapascales. Y me pide determinar la entalpía de este vapor, o sea, del vapor de salida de la tobera, y su estado. Si el vapor es húmedo, calcular su título. ¿Sí? Bueno, básicamente, ¿qué es una tobera? Una tobera es un conducto a través del cual circula vapor. ¿Sí?
La tobera puede ser un conducto convergente o puede ser convergente y divergente. El esquema que ustedes están viendo ahí en sus pantallas corresponde a una tobera que primero converge, llega a un mínimo, a un diámetro mínimo, y luego diverge, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros buscamos con las toberas? Es transformar la energía de un determinado fluido en energía cinética, ¿sí? Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, los aviones comerciales que tienen turbinas, lo que hacen es transformar la energía de los gases de combustión de la turbina en energía de velocidad, ¿sí? Esa energía de velocidad de los gases de combustión crea un flujo a alta velocidad que sale por la parte posterior de la turbina que impulsa el avión hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestro avión tiene una turbina que a través de una tobera lo que hace es acelerar los gases de combustión que produjeron esa turbina, aumentando su velocidad, y eso crea un empuje hacia adelante que lo que hace es elevar al avión, ¿sí? Bueno, obviamente una turbina es un sistema mucho más complejo, una turbina de avión, pero básicamente el principio es el mismo, ¿sí? Lo que hace una tobera es transformar la energía de un gas o de un vapor en energía de velocidad o energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que en nuestro caso, en nuestro problema, el vapor entró a la tobera con una velocidad. ¿Profe? Sí, te escucho. Hola. Ahí usted cuando dijo... Hola. Hola. No sé si me escucha. ¿Le puedo escribir por el chat? Ahora te escucho perfecto. ¿Vos me escuchás? Sí, es que se corta. Le Ah, pregunté bueno, escribime por el chat porque se te corta. ¿Los demás me escuchan bien? Sí. Bien. Sí, yo creo que Rocío Gracia la preguntaba si cuando hace referencia al fluido habla de gas y vapor. Puede ser un gas o puede ser un vapor. En este caso, el problema nos habla de vapor, ¿sí? El ejemplo que yo le di a ustedes, el de una turbina, son gases de combustión. Pero en este caso, en el caso del problema, se trata de un vapor que escurre a través de la tobera, ¿sí? Bueno, continuamos entonces. Entonces, básicamente, la tobera es un conducto que lo que hace es transformar la energía contenida en un vapor o un gas en energía cinética. ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos un esquema de la tobera en donde tenemos como dato M1 sería la cantidad de vapor que ingresa a la tobera, que por una cuestión de continuidad tiene que ser igual a la cantidad de vapor que va a salir. Es decir, M1 tiene que ser igual a M2. Después, yo tengo que ese vapor
esa masa de vapor o caudal másico ingresa a una velocidad C1, ¿sí? Y tiene una determinada entalpía I1. Y se encuentra a una determinada altura H1 respecto a un plano de referencia cualquiera, ¿sí? Bien. Ese vapor circula por dentro de la tobera. Dentro de la tobera se produce el aumento de velocidad, es decir, la transformación de la energía contenida en el vapor en energía cinética, y obtenemos un vapor a la salida, a más velocidad, que tiene una entalpía I2 y que se encuentra en un plano de referencia a una altura H2, cualquiera respecto a un plano de referencia, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros para resolver este tipo de problemas es un análisis del sistema, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben que la tobera es un sistema termodinámico, es decir, un sistema termodinámico es todo dispositivo en el cual o dentro del cual se producen transformaciones que implican variables termodinámicas, el cambio de variables termodinámicas, ¿sí? El sistema es abierto. ¿Por qué es abierto? Porque a través de sus límites ingresa y sale materia. En este caso sería el vapor. Entra vapor y sale vapor, ¿sí? Y estacionario. ¿Por qué? ¿Qué significa que el sistema sea estacionario? Significa que la misma cantidad de vapor que entra es el que tiene que salir, ¿sí? En este caso no es que el sistema conserva calor dentro de sus límites, sino que la misma cantidad que entra es la que sale. Y el sistema está en un estado de equilibrio, ¿sí? Era lo que yo les decía recién. Por una cuestión de continuidad, la masa M1 del vapor que entra va a ser igual a la masa M2 del vapor que sale, que va a ser igual a una constante, ¿sí? El sistema es adiabático. Esto preguntaba recién un compañero. Como a nosotros no nos están dando ningún dato de calor que entre o que sale de nuestro sistema, vamos a suponer que nuestro sistema no intercambia calor con el exterior, es decir, que está térmicamente aislado, ¿sí? Eso significa que el sistema sea adiabático, ¿sí? Porque no intercambia calor con el medio exterior, es decir, el calor Q1, 2 es igual a 0, ¿bien? El sistema es mecánicamente aislado porque esto se trata solo de un conducto en donde se produce un efecto de aceleración del flujo de vapor. Como no tiene ejes, no entrega trabajo, ¿sí? Entonces, mecánicamente aislado. ¿Qué significa? Que el trabajo W entre los límites 1 y 2 es igual a 0. Es no reactivo porque no se producen reacciones químicas en su interior, como por ejemplo combustión. Simplemente se produce una reacción física, ¿sí? Que es la transformación de energía contenida en el vapor en energía de velocidad, energía cinética. Pero no se produce combustión dentro de la tobera. Simplemente es un conducto que acelera el flujo, ¿sí? Y vamos a considerar que es reversible porque estamos desperdiciando las pérdidas de energía por resistencias naturales, digamos, en nuestro sistema. Es decir, no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, las pérdidas de energía debido a la fricción del vapor que roza contra las paredes de la tobera, ¿sí? Entonces vamos a considerar que es un sistema ideal que no tiene pérdida, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer primero es un análisis de la energía. Sí. ¿Cómo considerar? Escribime por el chat, por favor, porque se te escucha cortado.
Bueno, hasta que su compañera escriba, nosotros seguimos. A ver. Bueno. Su compañera pregunta cuándo consideramos si es ideal o reversible. A ver. Ya vuelvo a... Si no nos dan datos sobre pérdidas, vamos a considerar que nuestro sistema es ideal. En este caso, no nos están dando ningún dato sobre pérdidas. Entonces, estamos suponiendo, o vamos a suponer que esas pérdidas son igual a 0. ¿Sí? Ahora, si nos dan datos sobre pérdidas, bueno, ahí ya vamos a considerar que nuestro sistema es un sistema real. ¿Está claro? Pero nos tienen que dar como dato. ¿Sí? Bueno, continuando con el desarrollo del problema, vamos a hacer un análisis de las energías que entran y que salen de nuestro sistema. ¿Sí? Ya hemos dicho que a nuestro sistema no entra ni sale ni calor ni trabajo. Entonces, lo que está entrando a nuestro sistema sería la masa de vapor, caudal másico con su entalpía. Después, como ese caudal másico entra con una determinada velocidad, con esa velocidad también ingresa una determinada cantidad de energía cinética a nuestro sistema, que nosotros ya sabemos que la calculamos como la masa por la velocidad al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y hemos supuesto que la entrada a nuestro sistema, el punto 1, se encuentra a una altura h1 respecto de un plano de referencia cualquiera. ¿Sí? Entonces, en teoría, esa masa tiene una determinada energía potencial respecto a un plano de referencia. Esa energía potencial se la calcula como la masa por la aceleración de la gravedad por la altura respecto al plano de referencia. De la misma manera, expresamos las energías que salen del sistema. De nuestro sistema sale energía con el vapor contenida en forma de entalpía, sale, ya que el vapor tiene una determinada velocidad y que es elevado a una energía cinética, y también consideramos que el punto 2 de salida tiene una determinada altura respecto de un plano de referencia, al cual le llamamos H2. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Vamos a plantear el primer principio de la termodinámica para sistemas abiertos y estacionarios. ¿Sí? O, digamos, ¿qué es lo que nos dice este primer principio de la termodinámica? Nos dice que la energía, digamos, no se pierde, sino se mantiene constante, se transforma. En este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a transformar energía contenida en forma de entalpía en nuestro vapor en energía de velocidad, ¿sí? Pero la energía que entró con nuestro sistema sale también de nuestro sistema, ¿sí? Si nuestro sistema no fuera ideal, en el segundo término tendríamos que sumar las pérdidas. Pero como nuestro sistema es ideal, que era lo que preguntaba recién su compañera, la suma de las energías que ingresan tiene que ser igual a la suma de las energías que salen. ¿Sí? Como no tenemos datos de H1 y H2, que son las alturas para calcular las energías potenciales, vamos a suponer que H1 es igual a H2. En consecuencia, el tercer término se va a despreciar porque van a ser iguales, pero en distintos están de un lado y del otro, digamos, de el signo igual. O sea que despreciamos, no varía, se mantiene constante la energía potencial. En consecuencia se anulan, digamos, en esta ecuación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos piden a nosotros? El problema nos está pidiendo que calculemos la entalpía del vapor a la salida y el estado del vapor
Y si el vapor es húmedo, que calculemos el título. Bueno, de este balance de energía que hemos hecho, o de aplicar el primer principio de conservación de la energía, nosotros podemos despejar la entalpía I sub 2 de el vapor de salida, ¿sí? Profe, Sí, ahí arriba aparece 2 veces I1, ¿puede ser? aparece dos veces. Ah, sí, ese es I2. Perdón, ya lo vamos a corregir ahora cuando lo subamos, ¿sí? Está perfecto. Entonces, básicamente lo que tenemos que despejar es I2, el segundo término de nuestra ecuación, ¿sí? Despejamos I2. Y para obtener I2 tenemos las velocidades C1 y C2. Lo que no tenemos es la entalpía I1. Pero tenemos la presión y tenemos la temperatura. Generalmente cuando nos den dos datos de presión y temperatura es porque nos están hablando de un vapor sobrecalentado, ¿sí? Porque nosotros para entrar a la tabla de vapor sobrecalentado necesitamos los datos de presión y de temperatura. No así el vapor saturado, que entramos con o la presión o la temperatura. Como nos dan dos datos, vamos a suponer que nuestro vapor es sobrecalentado. Entonces lo que hacemos es ir a la tabla para vapor sobrecalentado, y para una presión de 6 megapascales y una temperatura de 400 grados centígrados, obtenemos la entalpía del vapor de entrada, que nos da 3177,2. Eso después lo van a chequear ustedes de la tabla, ¿sí? Entrando con 6 megapascales y 400 grados centígrados, ¿sí? Y ahora sí estamos en condiciones, reemplazando, de calcular la entalpía del vapor de salida, que nos da 2678. Fíjense que la entalpía ha disminuido. Entonces, esa entalpía, esa energía, se transforma en una energía de velocidad. Por eso el vapor se aceleró dentro de la tobera, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que ha hecho básicamente? El vapor ha sacrificado entalpía para aumentar su velocidad de salida, ¿sí? Y ese efecto es el que produce el escurrimiento a través de una tobera. ¿Bien? Bueno. Bueno. Y ahora nos piden que calculemos el título de un vapor. El título de vapor ya lo hemos visto. Se lo calcula, o sea, el título de vapor de escape. Se lo calcula aplicando la ley de Hebel para la entalpía, como muestra la expresión 2. ¿Sí? Entonces, nosotros lo que necesitamos es obtener las entalpías del vapor en las condiciones 2 de 0,2 megapascales, que es el único dato que nosotros tenemos. Tenemos la presión del vapor 2, ¿sí? Entonces, vamos a ir con la presión de 0,20 megapascales a las láminas del vapor saturado, ¿sí? Y vamos a obtener los correspondientes valores de entalpía, es decir, vamos a ir a la tabla de vapor saturado, ¿sí? Y para una presión de 0,20 megapascales vamos a obtener, que es igual a 2 bar, vamos a obtener los valores de entalpía del vapor, entalpía del líquido y entalpía del vapor. Luego, reemplazando esos valores en la ecuación 2, lo que obtenemos es el título del vapor.
¿Qué significa que el título sea menor que 1? Que el vapor es húmedo, saturado o sobrecalentado. Menor que 1, Sí, saturado, ¿no? no, saturado 1, porque está sobre la campana. Ya. Húmedo, entonces. Es vapor húmedo, está dentro de la campana. ¿Me explicó? ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces, repito, y que les quede bien claro este conceptito. Cuando el vapor tiene un título menor que 1, significa que estamos en presencia del vapor húmedo, estamos dentro de la campana. Es decir, coexisten líquido y vapor. Y cuando el título es 1, el vapor está saturado, ¿sí? Está sobre la campana. Y cuando el título vale 0, ¿qué significa? Líquido saturado. Exactamente, no hay vapor, hay solamente líquido saturado. ¿Aclaró? Bueno, para no marearlos más, vamos a cortar acá. Quedan un par de problemitas más que los dejo para que lo resuelvan ustedes. De todas maneras, tienen la guía que la vamos a subir a la fase virtual y si lo consideran necesario, hacer consultas de todo lo que duden. Tienen los horarios de consulta también, ¿sí? Así que, bueno, si no hay ninguna duda, cortamos acá. Perfecto, gracias, profe. Bueno, muchas gracias a usted. Muchas gracias a ustedes. Me desconecto. Chao, profe. Hasta luego, profe. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.